En esta clase desarrollamos contenidos de la unidad temática 4. En este caso seguimos con arquitectura aproximadamente desde 1970 hasta hoy. Les habla Mariana Betoli y a continuación desarrollaremos conceptos necesarios para realizar actividades propuestas en la guía del trabajo práctico 4 sobre temas de arquitectura. Recordemos que este año son 8 los autores o estudios de arquitectura posmoderna, los que abordamos. La multitendencia es lo que caracteriza a la arquitectura de este periodo, en el cual proponemos indagar en búsquedas particulares, hoy especialmente atravesadas por temas y megatemas planteados para interpretar la contemporaneidad. Hemos caracterizado la posmodernidad en sus rasgos generales y en particular cómo se manifiesta en arquitectura, en una multitendencia, dijimos, que da forma a este periodo de 1970 hoy. Entonces nos preguntamos, ¿posmodernidad? ¿Hoy podemos seguir hablando de posmodernidad? Está bien desde los 70, pero hoy, ¿de qué hablamos? Veamos qué dicen ciertos autores y cómo denominan a este tiempo y a estas décadas de finales del siglo XX y estas de comienzo del siglo XXI. Marc Augé, un antropólogo francés en los 90, fíjense su libro Los no lugares es de 1993, los subtítulos del libro, prestar atención, espacios del anonimato, dice él, estos no lugares, una antropología de la sobremodernidad. Oye dice, hablo de sobremodernidad porque observo una aceleración de todos los factores constitutivos de la modernidad. Tenemos una relación nueva con los espacios del planeta y una individualización nueva también. Conocemos tantos acontecimientos a través de la televisión y de los medios informativos en general que tenemos la sensación de estar dentro de la historia sin poder controlarla. Es decir, se desarrolla a la vez una ideología del presente y en este presente, dice Oye, está siempre cambiando. Los no lugares a los que refiere Oye son espacios propiamente contemporáneos, ¿verdad? De confluencia, espacios anónimos, donde personas en tránsito, por ejemplo, deben instalarse durante algún tiempo de espera en un aeropuerto, en una estación de tren o de metro. Otra denominación para este tiempo, un tiempo de modernidad líquida. Zygmunt Bauman, en el 2002, fíjense, escribe este libro. Bauman, un sociólogo, filósofo y ensayista polaco-británico, digamos, que ha fallecido hace muy poquito tiempo, en 2017, habla en este libro de la fluidez. Bauman dice es la cualidad de los líquidos y de los gases también. En lenguaje simple, los líquidos, a diferencia de los sólidos, no conservan fácilmente la forma. La extraordinaria movilidad de los fluidos es lo que se asocia con la idea de levedad. Asociamos levedad o liviandad con movilidad e inconstancia. La disolución de los sólidos es el rasgo permanente de esta fase de la modernidad líquida. Los sólidos que se están derritiendo, dice Bauman, en este momento, el momento de la modernidad líquida, son los vínculos entre las elecciones individuales y las acciones colectivas. Es el momento de la desregulación, de la flexibilización, de la liberación de todos los mercados. Gilles Lipovetsky, un filósofo y sociólogo francés, su libro más conocido quizás, un libro de 1983, es La Era del Vacío, un verdadero tratado sobre el individualismo, ¿verdad?
Para Lipovetsky, en este libro, Los tiempos hipermodernos, él dice, lo posmoderno ha llegado a su fin. Hemos pasado, para bien y para mal, a la era hipermoderna, dice Lipovetsky. Esta época se caracteriza por el hiperconsumo y el individuo hipermoderno. El hiperconsumo absorbe e integra cada vez más esferas de la vida social y empuja al individuo a consumir, más que para ascender en la escala social, para su satisfacción personal. La sociedad hipermoderna se caracteriza por el movimiento, la fluidez, la flexibilidad, fíjense un poco a la manera de lo que habla Bauman, y se distancia, dice Lipovetsky, de los grandes principios estructurales de la modernidad. Y el individuo hipermoderno, aunque orientado al placer y al hedonismo, siente esa especie de tensión e inquietud que surge de vivir en un mundo que se ha disociado de la tradición, dice él, y afronta un futuro incierto, corroído por la angustia. Lo dice en 2006, pero bueno, este tiempo algo de eso tenemos, ¿verdad? En otro de sus libros, Cultura Mundo, un libro un poco posterior de 2010, dice, la era hipermoderna ha transformado en profundidad el relieve, el sentido, la superficie social y económica de la cultura. Se ha convertido en mundo, en cultura mundo, cultura del tecnocapitalismo planetario, de las industrias culturales, del consumismo total, de los medios y de las redes informáticas. Eso dice Lipovetsky en 2010 en este libro La cultura mundo, respuesta a una sociedad desorientada, que es otro de sus libros. Profundizaremos entonces en esta clase en las búsquedas particulares que tienen que ver con este contexto posmoderno de la multitendencia, dijimos, de 1970. Hoy búsquedas particulares en relación, que ponen en relación la arquitectura y el contexto, un contexto que es la cultura, material e inmaterial, también la arquitectura con la región, atravesada por supuesto por su condición material, por su condición geográfica, por cuestiones del clima, de la hidrografía, de la topografía, etcétera, también cuestiones inmateriales como modos de vida, costumbres propios de una región. Y también arquitectura y patrimonio, entendido el patrimonio como un bien o herencia recibido que una comunidad decide conservar, un colectivo decide considerarlo un bien o herencia, ¿verdad? Obviamente todos estos modos, estas búsquedas hoy atravesados por el megatema de la sustentabilidad, ya han discutido ustedes, y del desarrollo sostenible en particular. Entonces repasemos el concepto de cultura. El concepto de cultura en tanto producto de la mente humana, recuerdan el enfoque propuesto desde la visión de Popper de los tres mundos, lo que está en el documento de cátedra. Ahí repasamos un poco algunos autores en torno al término o a la definición de la cultura. Marina Weissman, en acuerdo con Max Weber, un sociólogo del siglo XX, señala que el hombre es un animal inserto en tramas de significación que él ha tejido. Y agrega Clifford Geertz que esa urdimbre que el hombre ha tejido, el hombre en comunidad ha tejido, esa urdimbre es la cultura. La cultura, por eso, no solo puede describirse como un conjunto de productos, objetos, ideas, obras de arte, costumbres, etc. Se refiere especialmente a la cultura afirmando su carácter de contexto dentro del cual, y solamente dentro del cual, dice Weissman, puede situarse el ser humano, entenderse a sí mismo y entender las creaciones que lo conforman en este mundo colectivo. En los 80 del siglo que pasó, del siglo XX,
El concepto de cultura entonces deslizó de lo que podía entenderse en antropología como todo lo hecho por el hombre y por todos los hombres a lo largo del tiempo, eso es como una definición base de cultura de la antropología, deslizó, decimos, a esta otra definición de cultura entendida como la dimensión de la vida social que tiene que ver con la significación, o sea, con el conjunto de procesos sociales de producción, circulación y consumo de la significación en cada sociedad, según lo propuesto por Néstor García Canclini, un argentino radicado en México, pensador que nos propone esta reflexión. Arquitectura y regionalismo. Esta tendencia al regionalismo en la arquitectura tiene evidentemente una raíz histórica también, en corrientes que han surgido como oposición a tendencias internacionales, universalizantes, dominantes, y como defensa a las arquitecturas, decimos, relacionadas a un lugar, ¿verdad? Incluso en un capítulo de Historia Crítica de la Arquitectura Moderna, el mismo Kenneth Frampton habla de regionalismo crítico. Es como una arquitectura moderna ligada a la identidad. A partir de los 80, de 1980, vuelve a revalorizarse la idea de este regionalismo crítico, lanzado por otros británicos como Tsonis y Lefebvre, pero después tomados por Frampton. El regionalismo crítico constituiría entonces una actitud desarrollada por arquitectos individualmente comprometidos con una arquitectura que continúe el proyecto moderno, fíjense, o sea, sin dejar de lado ese legado, pero adecuándose profundamente a las condiciones materiales y culturales de cada lugar. Una arquitectura humanista ligada a cada contexto real, que considera primordial su relación con la memoria, con las memorias, con las experiencias colectivas, que debe, dice Frampton, diferenciarse de meros folclorismo, digamos, ¿no? O de vocaciones textuales. En particular, Frampton habla en más de una ocasión de ciertas arquitecturas periféricas a la Europa central, como las de la península ibérica o del norte de Europa, ¿verdad? Hablamos brevemente entonces, o hacemos una referencia a algunas de ellas, a la arquitectura del maestro de Oporto, el maestro Álvaro Siza, Oporto, Portugal, esta región tan particularmente atravesada por una geografía, por unas memorias, por una historia. Él, formado e integrante de lo que se conoce como la Escuela de Oporto en Portugal, discípulo de Tábora y docente también de siguientes generaciones, dentro de la cual, por ejemplo, podemos destacar a Soto de Moura, otra generación posterior. Actual, ¿no es cierto? Egresado Siza de esta Escuela de Arquitectura de Oporto, también docente allí, su trayectoria denota lo que antes mencionábamos, ¿no? Una arquitectura regional en la que perviven las buenas lecciones de la modernidad, sin duda. Vamos viendo allí algunos de esos ejemplos en estas imágenes. Dice Siza, cada uno de mis proyectos pretende apoderarse con el mayor rigor de una imagen fugaz con todos sus matices. En la medida en la que se consigue aferrar esta cualidad que escapa a la realidad, el diseño resultará más o menos claro y será tanto más vulnerable cuanto más preciso sea, vulnerable a estas condiciones, digamos, del lugar. Como ejemplo, una de tantas piezas insertas en el tejido preexistente, como estas pequeñas sedes para el Banco Pinto, donde uno ve que sin impactar, a la vez que claramente responde a una geometría compleja propia de este tiempo, bueno, estamos hablando de los años 70 en este caso,
pero que está inserta sin grandilocuencias en un contexto. Vemos allí cuál es ese contexto de arquitectura blanca, arquitectura, digamos, histórica del tejido de una ciudad, de una pequeña población de las tantas de esta zona de Portugal. Decimos una arquitectura que podría ser también de este tiempo, ¿verdad? Si pensamos en sitios con una topografía compleja, en Portugal encontramos a cada paso, ¿no? La sede de la Escuela de Arquitectura, que ha crecido en etapas, ensamblando los edificios, a veces exentos, a veces configurando nuevas topografías o un borde urbano al cual se integra sin grandilocuencia nuevamente, pero con una tecnología posible para la región, y vemos en esa foto arriba a la izquierda casi como formando parte de ese tejido histórico preexistente que tenemos que mirar en detalle, y a su vez claramente, si lo recorremos en estas fotos que vemos abajo de la diapositiva, no estamos hablando de una arquitectura histórica, sino fuertemente comprometida con un tiempo contemporáneo, ¿verdad? Otro continente, otra generación, la misma preocupación, la cultura, el contexto material, el contexto inmaterial, la región. Diévedo, Francis Queré, un privilegiado dentro de su pequeña comunidad en Gando, Burkina Faso, en la África subsahariana, ¿no? Privilegiado por poder desplazarse hasta un pequeño poblado que tuviera escuela, su aldea no la tenía, después poder acceder recibiendo una beca alemana para estudiar justamente arquitectura en Berlín. Recibe el prestigioso premio Aga Khan de arquitectura en 2004 por su primer edificio, casi coincidente con el fin de su ciclo de formación como arquitecto, una escuela que diseñó, que recaudó los fondos y realizó en colaboración con los residentes de su natal Gando, en Burkina Faso, donde, digamos, logra construir una primera escuela primaria para su pequeña comunidad. Una región donde el agua es un bien escaso, estamos viendo allí arriba una foto de estas vasijas para guardarla, para transportarla. Recuerden por favor esa imagen de esas vasijas y esa comunidad cuidando de ellas, ¿no? Al referirse a su estudio, en la web pueden encontrar, digamos, la web de su estudio. Diévedo dice, trabajamos en todos los continentes, desde África hasta Europa, nos esforzamos por involucrar a las localidades en nuestro enfoque de diseño y construcción. Nuestra filosofía es proporcionar más con menos. Fomentamos la innovación y el ingenio en nuestra práctica, utilizando materiales locales, conocimiento local y tecnologías locales para crear soluciones de diseño holísticas y sostenibles. Creemos que la arquitectura puede ser un vínculo para la expresión colectiva y el empoderamiento. Por esto trabajamos en estrecha colaboración con las comunidades locales en todas las fases del diseño, desde la planificación hasta la construcción, al apoyar las necesidades educativas, culturales, cívicas de las comunidades locales. Con un diseño provocativo, pero a la vez digno, continuamos creando conciencia sobre los problemas económicos y sostenibles que enfrentan las poblaciones en África rural y más allá también. Esta es la escuela, la ampliación de esta escuela primaria, son varios bloques, muros de ladrillo, cubierta de ladrillo armado,
pensando en una ventilación cruzada, suelo apisonado según las costumbres locales. Un espacio muy sencillo. Y algunas estrategias por sobre ese espacio cubierto con esta cáscara de ladrillo a la vista, un techo sombra, un techo liviano, metálico, que permite mitigar la incidencia de la radiación directa y proteger a estas tres aulas, este grupo de tres aulas, y los espacios semicubiertos que las conectan, proveer sombra a estos lugares de encuentro entre las aulas, recursos materiales y humanos mínimos y posibles. Vemos ahí incluso la construcción, una foto de cómo se construye con el recurso local. Al momento de celebrar un espacio dentro de este conjunto, el espacio entonces de la biblioteca, que recurre a esas vasijas que veíamos en la primera diapo, unas vasijas defondadas en este caso y usadas para alivianar la losa y a su vez iluminar el espacio interior, ya vamos a ver la foto próxima, de este volumen diferente de planta elíptica, el mismo ladrillo, los mismos encadenados, la misma cubierta sombra metálica liviana. Ese es el resultado, el espacio interior, vemos la planta, el corte y ese espacio donde la luz se cuela a través de las huellas de estas vasijas en la losa, de esa sencilla estrategia para perforar y alivianar esa primer cubierta. Por encima estará la cubierta liviana, el techo sombra. Esta preocupación por ciertos rasgos de sostenibilidad también lo manifestará en otra de sus obras, una escuela secundaria, porque bueno, después de la escuela primaria había que construir la escuela secundaria. En ese edificio que ustedes pueden googlear, explorará otros modos constructivos, como las envolventes de suelo cemento, colado en moldes montados in situ, entre otras estrategias de diseño para avanzando un poco en el control climático, de baja tecnología, o sea, el ahorro de energía y bajo costo para áreas de calor extremo y sequía, algunas estrategias de energía pasiva, ¿no? Para hacer funcionar el edificio. Entonces, estos espacios, además entonces de ofrecer educación para la comunidad, la escuela también servirá como un punto de encuentro para la comunidad, proporcionando instalaciones para reuniones, asambleas, eventos, ¿no? Frente a esta obra de Queré, nos preguntamos, ¿podrá nuestra educación pública superior, nuestras universidades, formar profesionales comprometidos con sus comunidades de origen en nuestro medio? En más de un caso, a la espera, nuestras comunidades locales decimos, a la espera de acciones que puedan devolver, aunque sea en parte, lo que la propia comunidad hace posible con el pago de impuestos. ¿Podremos los arquitectos dar un sentido socialmente proactivo a nuestras acciones de proyecto? Diego Francis Queré, con mucho menos que nuestras condiciones, lo ha logrado, ¿verdad? Vamos entonces a los autores que les propusimos estudiar dentro de estas búsquedas particulares. Anne Lacaton y Jean-Philippe Basel, y el otro estudio, H. Arquitectes, de Barcelona, de la Cataluña. Decimos, a ellos podríamos sumar a otras y otros autores que podemos rápidamente mencionar dentro de estas búsquedas particulares, dentro de esta multitendencia de la arquitectura de los 70 hoy. Decimos en cuanto a arquitectura y región, así como nos referimos rápidamente a un Álvaro Suiza en Portugal, podríamos hablar de Rafael Moneo, un navarro. Nosotros a Moneo lo conocimos por los textos escritos en su libro Inquietud teórica y estrategia proyectual sobre Stirling y Venturi Scott Brown. ¿Recuerdan? Moneo,
un autor de una arquitectura, no solo en España, en su Navarra, región de Navarra, sino en todo el mundo, ¿no? Un maestro que ha trascendido como César. Eh, Otros continentes, Asia, en China, Guangzhou, que trabaja con su socia Lu Wenyu, fundaron juntos Amateur Architecture Studio en 1998. También podríamos estudiar la arquitectura de Guangzhou. O de Glen Murcutt, en Australia, otra arquitectura que trabaja con todas estas inquietudes propias de las búsquedas particulares. Y, por supuesto, quien ya vimos en el continente africano rápidamente, Diébédo Francis Kéré. Anne Lacaton y Jean-Philippe Basal. Anne nace en Francia, se gradúa en la Escuela de Arquitectura de Burdeos, o sea, no en París, en Burdeos, en 1980 y es también diplomada en urbanismo por la Universidad de Burdeos en 1984. Ha sido profesora invitada en varias instituciones de educación superior, como la Escuela Politécnica de Lausana, Harvard, la Universidad de Florida, de Buffalo, Nueva York, entre otras, ¿no? Es profesora invitada en la Escuela de Arquitectura de Madrid desde 2007. Imparte clases también en la GSD de Harvard. Jean-Philippe nació en Casablanca, Marruecos, también se gradúa en la Escuela de Arquitectura de Burdeos en el mismo año que Anne, en 1980. Un dato interesante, él trabaja como urbanista en Níger desde 1980 a 1985. Esa experiencia en África realmente va a dejar huella en su hacer. Es catedrático de la UDK en Berlín desde 2012, y ha sido profesor invitado de la Escuela de Arquitectura de Burdeos, de la Escuela de Arquitectura de Versalles, de la Escuela de Arquitectura de Peter Behrens, la Politécnica Federal de Lausana, entre otras prestigiosas universidades. Abren su estudio, Lacaton y Basal, en 1989, con sede en París. La obra y la trayectoria profesional de Anne y Jean-Pierre es una demostración de sentido común. En un contexto como el francés, no es menor, casi al punto de los holandeses, los franceses tienen una tradición de innovación en una carrera permanente por superar las propias marcas, ¿verdad? Es decir, esto que afirmamos no es menor que en este contexto de altísima competencia se hayan convertido en un referente ineludible de una manera de hacer arquitectura en la cual prima la ética y la economía frente a la espectacularidad del arquitecto estrella, ¿no? Del arquitecto estrella que tantos hay hoy por hoy, ¿no? Su actitud ante la arquitectura prioriza, decimos, las necesidades reales de los usuarios frente a decisiones de orden estético, ¿no es cierto? Ofrece más espacio por el mismo precio y propone rehabilitar antes que demoler y volver a construir. A propósito de lo cual, esta obra que estamos viendo, ¿no? Esta obra de los FRAC, uno de los FRAC. Los FRAC albergan las colecciones públicas de arte contemporáneo perteneciente a las diferentes regiones en las que se divide Francia. En la región norte, en el puerto de Dunkerque, esta obra, a partir de una estructura preexistente. Una antigua guardería náutica, un objeto singular y simbólico, esta nave casi de apariencia industrial. Su volumen interior de gran dimensión muestra un potencial para diversos usos, ligados sobre todo a muestras de arte. Es, digamos, un espacio excepcional, ¿no? Como volumen, esta gran estructura preexistente, excepcional, digamos, para implantar allí un FRAC. La idea entonces que tienen Lacaton y Basal parte de la conservación de esta nave casi en su integridad, y esto convirtió a su idea básica en un proyecto que propone crear una doble nave, o sea, otra nave con la misma dimensión adosada a la preexistente del lado del mar y que contiene el programa del FRAC propiamente dicho, digamos, los ámbitos
que necesitaban cierta compartimentación y cierta especificidad, servicios y demás, ¿no es cierto? El nuevo edificio entonces se yuxtapone casi sin tocarlo, sin molestarlo, sin alterarlo, ¿no? Al edificio existente, sin quitarle protagonismo, porque esa transparencia casi lo diluye. Y si bien se muestran ambos, esta duplicación supone una respuesta atenta a esta identidad de la nave preexistente. Bajo una envolvente ligera y bioclimática transparente, esta nueva estructura que interiormente se resuelve con piezas prefabricadas y eficiente, en el sentido que son una serie de entrepisos flexibles, en una planta libre, digamos, que permite ir resolviendo estos espacios de uso más contemporáneos. Y respecto a la nave industrial preexistente, se genera este espacio de altura múltiple que están viendo en la foto de la derecha, que se despega de lo existente, celebrando esa cara de la nave que existía. Bueno, salvo, ahí lo ven en el corte, en una pasarela que tiene contacto con el edificio y que casi que es como un balcón al interior de la nave industrial preexistente. Y bueno, este espacio único que envuelve o contiguo a esta estructura portuaria en un área de oportunidad que en esta zona de Dunkerque se está gestando, ¿no es cierto? La idea de la Catoni Basal es concebir una arquitectura a partir de construir el espacio desde dentro, como ellos mismos dicen en su libro Actitud. No desde fuera, como un acto exterior y a distancia, sino construir el espacio desde el interior. Una inversión de la mirada, ¿no es cierto?, que permite resistirse a la idea, dicen ellos, de formar una imagen que construya desde el exterior. O sea, construir desde el interior es una intención de atender con precisión a esta importancia del espacio. Su preocupación es entonces espacial. Construir el doble, es decir, 2 veces más con el mismo presupuesto, dicen ellos, para crear otras libertades y nuevos modos de vida, construir el doble para habitar plenamente, para ablandar las normativas y para permitir una explosión de usos al interior de la vivienda, por ejemplo, como es este caso, ofrecer 2 veces más espacio a cada persona para poder soportar todo tipo de densificaciones y de pandemias, diríamos hoy, quien lo hubiera dicho, visionarios en este sentido, ¿no? Este ejemplo que estamos viendo es la transformación y la densificación de vivienda colectiva que preexistía, y ellos, digamos, proponen en este como en tantos otros conjuntos proyectos de rehabilitación de edificios de vivienda colectiva con ciertos grados de obsolescencia por el tiempo en el cual fueron construidos, en los años 50, 60 hasta principios de los 70 algunos. Digamos, son estructuras que ellos proponen rehabilitar, es decir, no demoler, y justamente aplicar esta idea de aumentar el espacio, la superficie total de la vivienda, de la unidad de vivienda, y las superficies de los ambientes también, a su vez, como ven allí en esos esquemas en planta. De esta manera proponen construir por fuera una nueva piel con estructuras livianas, metálicas, que permitan ampliar la superficie interior de los departamentos, además de una readecuación interna, por supuesto, y una puesta al día de instalaciones y demás requerimientos de seguridad actuales, ¿no? Poner a tono con las nuevas exigencias estos edificios con ciertos grados de obsolescencia, dijimos, y a su vez estos nuevos espacios constituyen la nueva piel del edificio, amortiguando térmica y acústicamente además el edificio preexistente, ¿no? Sumando metros cuadrados, este nuevo espacio ganado para un habitar digno.
Si esto no es sentido común, ¿de qué estamos hablando entonces? El otro equipo, H Arquitectes, 4 socios, pero fíjense en la foto de abajo, el equipo integrado por arquitectos y arquitectas muy jóvenes, con predominio de arquitectas. En su texto, que les dimos a leer, La naturaleza del edificio, H Arquitectes comienzan argumentando sobre la importancia del lugar, no como palabra genérica, sino como territorio descripto, dicen ellos, por las condiciones objetivas, visibles y no visibles, no tangibles y no tangibles, como dijimos. El proceso proyectual se inicia a partir del descubrimiento de dichas condiciones. Hablan de la arquitectura vernácula, o sea, de la arquitectura de un lugar, y la observan, ¿no es cierto?, a esa arquitectura que preexiste. Hacen expresa mención al valor de honradez de esta arquitectura, digamos, popular, que preexiste en más de uno de los entornos que a ellos les toca trabajar. Una organización material mínima y eficiente para producir unas condiciones adecuadas para el uso al cual está destinado. Todos egresados de la Escuela de Vallés, habrán ustedes ya empezado a armar esta trama de los autores, premiados, participantes ahí ven en la Bienal Iberoamericana de Arquitectura, con una de sus casas, premiados, o en estos premios de arquitectura en intervención del patrimonio, premio europeo, como vemos en los edificios que están mencionados en la parte baja de la diapositiva. Este equipo, decimos, sigue reflexionando acerca de las preexistencias, dicen ellos, las afrontamos como materia existente que debe integrarse en la organización material general, sin sobredimensionar, aclaran o exagerar su valor como patrimonio, pero sí valorando, fíjense, su capacidad portante o de cerramiento, en más de un caso son estructuras hábiles, digamos, para ser rehabilitadas, pero sin enfatizar si hay algún rasgo del lenguaje que aporta sí datos a la memoria o a las memorias, a la identidad del lugar. Nos interesa su valor como materias ya organizadas, o sea, con otros procesos de proyecto que precedieron, ¿no? La energía incorporada que contiene es otra clave de su accionar, ¿no? Ellos hablan de materia fluida, como la llaman ellos, otro de estas claves de proyecto, y la entienden a esta materia fluida como el proceso de diseño en el cual se organiza materias como el aire y el agua, ¿no? Estos volúmenes de aire tan importantes para ellos en relación al comportamiento termodinámico o al metabolismo propio del edificio, ¿no? Esto es, la materia sólida, que mencionamos antes, va adquiriendo una nueva relevancia como materia capaz de confinar estos fluidos, el aire, el agua, almacenar energía y arbitrar y redefinir estos flujos. Algunos ejemplos de su obra, este caso de vivienda, de una vivienda, de un edificio, un pequeño edificio de vivienda colectiva, un sitio en una centralidad, contiguo a la plaza, a la iglesia de Granollers, en Barcelona. Las 3 fachadas, una sola piel, un tratamiento continuo de piedra que hasta incluso incorpora los postigos de los cerramientos de aberturas. Unifica el volumen, consolida el dominio del lleno sobre el vacío para emparentarse con esa arquitectura del contexto histórico en la cual está inserta. Es un ejemplo a su vez que es interesante para estudiar más en detalle cómo se acopla la organización de los espacios de la unidad de vivienda en esta geometría tan singular de la parcela, incluso casi como un departamento que puede funcionar con una parte más pública, que sí puede ser un dormitorio en suite, o puede ser hasta un estudio, un espacio de trabajo con más independencia y relación con el ingreso, y por otro lado otro grupo de 2 dormitorios con un baño nucleados a través de el estar, ¿no? O sea, interesante, digo, la resolución de la tipología en particular y de cómo se ubica y se acomoda con mucha
digamos, calidad de diseño a una parcela de una geometría compleja, ¿verdad? Otra de sus obras, de tantas interesantes para recorrer en su página web, una vivienda en el centro histórico también de Granollers, una parcela entre medianera, fíjense, de 6,5 metros de ancho, una parcela larga porque conserva un acceso desde dos calles, una construcción existente de la cual solo se puede conservar la fachada de la calle principal que estamos viendo ahí abajo a la izquierda, con un cierto valor como patrimonio, pero el programa pedía diferenciar claramente dos zonas dentro de la casa, ¿no? Una más doméstica para la vivienda familiar y otra de funcionamiento más independiente para un estar más aislado y tranquilo y para recibir invitados. Entonces justamente se usan estos dos accesos por las dos calles que decimos permite la parcela. La orientación este-oeste, la estrechez de este lote llevó a crear esta sucesión de patios como captadores solares de espacios de transición entre el clima exterior e interior, y esta organización en estancias encadenadas está relacionada con el sistema estructural a su vez, un sistema murario que refuerza materialmente la tipología de muros de carga que abrazan estos espacios y los limitan, ¿no? A su vez es interesante estudiar en corte e ir viendo en detalle cada uno de estos espacios que están pensados con una capacidad de autorregular la humedad y de trabajar con la inercia térmica que pueda acompañar a cada uno de estos espacios y pensar en estos volúmenes de aire que tanto les preocupan para unos manejos pasivos también y ahorros de energía, de acondicionamiento del aire y de control de la humedad y de las condiciones climáticas, ¿no es cierto? Llegando entonces a los tramos finales, retomamos el método de trabajo que la cátedra les propone, basado en la idea esta de investigación partiendo de problemas. Siempre hemos planteado un problema para atravesar los contenidos de cada unidad temática. En este caso, la unidad temática 4. Retomamos aquello de Roberto Fernández en sus lógicas de proyecto, cuando propone distinguir la heteronomía moderna de la utilidad, recuerdan, de esta heteronomía posmoderna de la significación, de la expresión, tendiente, dice Fernández, a obtener consecuencias culturales o simbólicas de la actividad proyectual, emparentado con todo lo que hemos estado desarrollando como conceptos en esta clase en particular o recordando. En relación entonces a esta actividad proyectual y en este tiempo posmoderno, si es que aún podemos seguir denominándolo como posmoderno, ¿verdad? Nos preguntamos entonces, por ejemplo, ¿por qué podemos afirmar, si es que podemos afirmar, que la significación expresión es un rasgo característico de la cultura arquitectónica posmoderna, de la cultura arquitectónica de este tiempo? ¿En qué términos? Por último, y en otro plano de cosas, recordarles que en paralelo al estudio de los autores y para el estudio propio de estos autores, están disponibles los textos que a su vez les propusimos leer para cerrar el curso en ese seminario que será el día 29 de octubre, un seminario con palabras, en palabras propias de los autores y las autoras que estudiamos en este tiempo contemporáneo, hoy atravesado por la crisis ambiental que nos desafía sin duda a emprender acciones urgentes desde el proyecto.